Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ya 10º webinar dentro del calendario y programa de Motor Meetings by MotorTech. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por seguirnos y estar aquí en este webinar. Y bueno, lo primero de todo, saludar a todas las personas que me acompañan. Empiezo por Cristina San Martín, directora de comunicación de Sernauto. Cristina, buenas tardes. Muchísimas... Estás con el mute, pero bueno, luego tendrás oportunidad. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y gracias a Sernauto porque habéis sido los artífices de este 10º webinar con este tema tan importante como son las garantías aplicadas a productos y servicios en lo que es el sector del aftermarket. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, encantadas de estar aquí con vosotros. Y también está con nosotros José Cruz e Inma López, que forman parte de la empresa Everseeds y que luego Cristina, ya cuando empecemos ya con el webinar propiamente dicho, pues ya hará las presentaciones pertinentes. Y está mi compañero Javier Sandeandino, que ya conocéis muchos, que es el gerente comercial de MotorTech y de Motor Meetings. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo simplemente quería empezar pues, con una buenísima noticia y yo creo que estamos todos con ganas de que nos den buenas noticias y para mí pues una gran noticia es que en IFEMA pues ya hay ferias, ¿no? Y no cualquier feria. Ayer inauguramos Fitur. Fitur es una de las ferias de turismo y es una de las ferias en general más importantes y más grandes del mundo. Y la verdad es que para nosotros desde IFEMA, desde Madrid, pues es todo un orgullo empezar con un Miura semejante, ¿no? Porque realmente la mayoría de los visitantes, un porcentaje altísimo de los visitantes de Fitur, pues vienen de fuera de España y el poder organizar de una manera controlada y cumpliendo todos los protocolos sanitarios y bajo un paraguas de seguridad sanitaria, pues ha sido un reto impresionante, ¿no? Como os digo, se inauguró ayer Fitur, hoy ha sido la segunda jornada. Ayer estuvieron los Reyes, fue un exitazo de inauguración y la actividad comercial que se ha ido desarrollando en estas dos jornadas pues está siendo bastante grande, ¿no? Evidentemente no es una edición habitual de Fitur, es más reducida, pero se espera la visita de casi 40.000 personas de distintos países, lo cual pues es un motivo pues, de orgullo y sobre todo de optimismo de cara a afrontar estos meses de verano que vienen ahora, ¿no? En el mes de junio, nosotros directamente implicados, Javier y yo directamente implicados, porque es una de las ferias de nuestro grupo ferial, el Salón de VO. En junio, del 4 al 13 de junio, vamos a celebrar el Salón de VO. Es un salón más orientado al público y tiene otro tipo de retos, ¿no? Tenemos que ver si seremos capaces de movilizar un número de potenciales compradores de vehículos de ocasión durante esos días. Pero viendo un poco los resultados de Fitur, pues realmente tenemos realmente un ánimo y unas expectativas bastante altas. Y todo esto un poco, pues, hilarlo con nuestro gran proyecto, el gran proyecto de la postventa, ¿no? Recuperar ese gran proyecto del sector de la postventa, ese gran encuentro, ese sitio donde todos nos sentimos como en casa, ese sitio donde nos sentimos en familia, que es MotorTech. Fitur, Salón de VO, Arco en julio, pues realmente nos animan a empezar a trabajar ya por ese MotorTech en abril del 22. Yo desde aquí y hacia el público que estáis quiero trasladar mi agradecimiento a las asociaciones principales que colaboran en MotorTech, como es Sernauto, que está aquí Cristina representando, como es Ancera, como son las asociaciones de talleres Tetra y Conepa, que están apoyando y están transmitiendo un convencimiento absoluto de la necesidad de celebrar MotorTech en abril del 22. Han pasado o van a pasar 3 años desde que celebramos la última edición de MotorTech allá en el lejano marzo del 2019. Qué lejos se ve ya, ¿eh? Se lee muy lejos, muy lejos, sí. Muy lejos. No podemos esperar más tiempo, o sea, estamos impacientes por volvernos a juntar.
y abril del 22 es nuestra fecha. Es una fecha en la que realmente volveremos a congregar a todo el sector. Necesitamos que Motortech siga siendo ese gran centro de conexión de redes, ahora que está tan de moda toda la digitalización. Bueno, pues Motortech es ese sitio donde todas las redes de talleres, todas las redes de distribución, todos los grandes fabricantes conectan. Y conectan en un entorno físico, en un entorno de contacto, y también va a tener un entorno digital. Ya adelantamos en otras jornadas que desde IFEMA llevábamos trabajando ya mucho tiempo en un proceso de digitalización, un proceso que tiende a aportar toda la tecnología hoy existente a todo lo que es el entorno y el negocio ferial y congresual, con un objetivo, con un doble o triple objetivo. Por un lado, optimizar la experiencia de los participantes en las ferias y congresos. Creemos que con toda la tecnología digital que existe hoy en día, la inteligencia artificial, la gestión de los datos, podemos conseguir que esa experiencia se maximice desde un punto de vista de difusión del mensaje de la empresa, de networking y de ventas. Toda esa tecnología puede ayudar a que las ferias pues, realmente tengan un retorno mucho mayor. Y por otro lado estamos trabajando, y en concreto estamos trabajando con Motortech, en crear una gran red, una gran comunidad digital que incluya, que sea totalmente inclusiva, que incluya desde los fabricantes y los proveedores de componentes hasta todos los talleres individuales que hay en España, con un objetivo finalmente de digitalización de todo el sector, porque la digitalización no es un exclusivo objetivo o estrategia de las grandes corporates, es también un objetivo y una estrategia que debe también ser aplicada por parte de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Y sabemos que nuestra red de talleres está formada por ese tejido empresarial, por las pymes y por las pequeñas. Y nosotros desde IFEMA, desde Motortech, queremos ayudar. Nosotros no vamos a digitalizar el sector, para eso estáis realmente los grandes profesionales, pero sí queremos apoyar con esa nueva comunidad digital que permitirá un intercambio de conocimientos, un planteamiento de retos hacia lo que es la comunidad, que permitirá ir planteando soluciones progresivas a cada uno de los challenges, a cada una de las oportunidades que puedan ir surgiendo dentro del sector de la postventa. Y evidentemente luego también digitalizaremos toda la oferta ferial. Tendremos nuestra feria híbrida, pero nuestro objetivo de digitalización no es hacer ferias digitales. No queremos hacer ferias digitales. Queremos crear comunidad y a través de las herramientas digitales. Y ese es nuestro gran objetivo. Luego, no me quiero enrollar mucho más porque quiero ya dar paso al verdadero webinar. Luego Javier nos invitará a todos al proyecto que queremos poner en marcha en octubre, que será una mezcla entre digital y físico y que creemos que puede ser una antesala y una puesta en común de iniciar el camino, ese roadmap que queremos poner en marcha a Motortech 22, pero luego al final de esta sesión, en 2 minutitos os lo contaremos y así os dejaremos un sabor de boca muy bueno. Bueno, pues Cristina, todo tuyo. Muy bien. José, Inma, todo vuestro. Venga, gracias. Gracias, David. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que tenemos el placer de coorganizar con Motortech y con la colaboración de Everset. Everset es un despacho de abogados de asesoramiento integral a empresas y con amplísima experiencia en nuestro sector, el sector de automoción. Para los que no nos conozcáis, a Sernauto, deciros que Sernauto es la Asociación Española de Proveedores de Automoción, fabricantes de piezas y componentes, un sector pionero, un sector que aporta más del 75% del valor final del vehículo, que factura más de 35.000 millones de euros y que da empleo de forma directa a más de 225.000 personas en nuestro país. Un empleo de calidad, bien remunerado, repartido por toda la geografía española. Un sector que también exporta el 60% de lo que se produce de forma directa y además decir también que somos un estandarte de la marca España, ya que los fabricantes de componentes cuentan con plantas de producción en más de 30 países. Consideramos que es un sector al que hay que cuidar, dada su contribución a la economía y a la sociedad española,
y todos los que estamos aquí pues somos piezas necesarias del mismo puzzle, desde la fabricación a la reparación, pasando por la comercialización y la distribución de recambios. Everset es un gran socio colaborador de Sernauto y desde hace años realizamos con ellos acciones conjuntas con el objetivo de formar y asesorar a nuestros asociados en aspectos legales que les puedan ser de interés, como el que nos ocupa hoy aquí, y decir que, bueno, pues que Motortec es nuestro partner, al final nosotros lo vemos, como ha dicho muy bien David, la casa del sector de la postventa, y como nos han contado, pues están trabajando con AINCO en la organización de lo que será el primer gran evento del sector de la postventa tras la pandemia. Coincidiréis conmigo que todos tenemos muchas ganas de que llegue ya ese momento. Será el primer escaparate donde se muestren lo que son las principales novedades tecnológicas en las que el sector de fabricantes de componentes ha seguido trabajando de cara al coche del futuro, ese coche que, como todos sabéis, será un coche más conectado, más seguro, eléctrico, compartido, autónomo y, por supuesto, sostenible. Y precisamente con webinars como este lo que queremos es informaros de novedades. En esta ocasión, como he dicho antes, se trata de un tema legal, dada la inminente entrada en vigor, que si no me equivoco es en enero del 22, de un Real Decreto que cambia el régimen existente en materia de garantías de los consumidores. Y quiero agradecer a Everset que, bueno, pues que nos cuente hoy aquí precisamente todo lo que afecta al nuevo régimen a los repuestos de automoción. Y para ello tengo el honor de presentar a los dos ponentes, a José Mariano Cruz y a Inmaculada López. José Mariano es socio del Departamento de Procesal y de Propiedad Industrial. Destaca por asesorar en materia de derecho de la propiedad intelectual e industrial en asuntos judiciales y extrajudiciales en diferentes asuntos relacionados con la protección y defensa de sus derechos frente a terceros. Asimismo, es frecuente asesor en procesos civiles donde representa todo tipo de empresas en los sectores de automoción, ingeniería, tecnología y seguridad privada. Por otra parte, Inmaculada López es directora legal del Departamento de Procesal y Propiedad Industrial. Su actividad profesional se centra en todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales, con especial dedicación a los litigios relativos a la propiedad industrial y a contratos comerciales. Tiene una amplia experiencia en el sector de automoción, ha participado en casos de infracción de patentes, nulidad de patentes y litigios de responsabilidad por productos. Además, asiste a sus clientes en materia de contratos comerciales de diversa índole, distribución, financiación, arrendamiento, etc. Y asesora recurrente en algunas de las principales empresas del sector automoción. Lo que vamos a hacer es que la parte de preguntas y respuestas podéis ir escribiendo vuestras preguntas a lo largo de toda la sesión. Ellos intentarán intercalarlas con la presentación y el resto las responderán al final. Deciros que el webinar será grabado y compartido posteriormente. Y ya sin más preámbulos, os doy la palabra. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a Sernauto, a IFEMA Motor Meetings por invitarnos a participar en este webinar. Voy a compartir pantalla con la presentación que hemos preparado para que podamos todos seguirla de alguna manera. Creo que así lo podéis ver bien. La verdad es que cuando empezamos a preparar este webinar, yo creo que fue que hace como un mes y medio, sobre las garantías, ya de por sí considerábamos que era algo interesante, ¿no? para el sector, pero luego justo ha coincidido con que se ha dictado este Real Decreto que modifica plazos y, bueno, incide más en el tema de los medios digitales y los soportes digitales. Entonces, ha sido coincidencia, pero la verdad es que hace que este asunto sea de plena actualidad, con lo cual entendemos que puedan surgir preguntas. Queremos enfocar el webinar explicando, bueno, qué es la garantía legal, qué es la garantía comercial, la diferencia entre unas y otras y cuál se debe otorgar a los profesionales o a los consumidores, ¿no? En función de para qué se adquiere el producto. Es cierto que
la creencia popular es que, bueno, pues si yo adquiero un producto y el producto es nuevo, pues tengo una garantía de 2 años, y si es un producto de segunda mano, pues tengo una garantía de 1 año. Y la verdad es que eso depende. Como decimos, lo primero que hay que valorar para determinar los plazos es si el que adquiere ese vehículo, ese componente, es un profesional o es un consumidor, porque la legislación varía totalmente. El profesional será aquel que adquiere el bien o el producto, vamos a generalizar con productos, pero siempre nos vamos a referir a vehículos y a componentes, pero para no reiterarnos, adquiere ese producto para su ámbito empresarial, su ámbito comercial, es decir, no para su ámbito privado. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que adquiere vehículos pues para luego subastarlos, o que adquiere vehículos para luego utilizarlos en un rally, en una competición deportiva, ¿no? En ese caso estaríamos hablando de profesionales. Aquí, ¿qué regiría o cómo deberíamos establecer las obligaciones que tenemos? Pues en primer lugar, si tenemos un contrato suscrito con ese profesional, que puede ser una persona física, puede ser una compañía, evidentemente habrá que estar primero a las cláusulas que se indiquen en el contrato, las que se hayan pactado. Si no tenemos ningún contrato, o tenemos un contrato pero que tiene algún tipo de laguna en este sentido, habrá que acudir al Código Civil para determinar las obligaciones que tenemos en tema de garantías con este profesional. Eso sería una parte. Y la parte del consumidor es aquel que adquiere un vehículo, un producto, para su ámbito privado, es decir, para su vida privada fuera de cualquier iniciativa empresarial o para su oficio. En este caso, pues desde luego también las relaciones se van a regir por lo que hayamos acordado en un contrato con el cliente, pero desde luego siempre, si ese contrato vulnera los derechos que tiene el consumidor porque se establece en la ley, en el Real Decreto, habrá que estar a lo que dice el Real Decreto. Que desde luego siempre ha de respetarse por encima de lo que hayamos podido acordar en un contrato. Es decir, cuando hablamos de consumidores siempre podemos ser, digamos, mejores para él, es decir, más generosos, pero siempre debemos de respetar lo que se indica en el Real Decreto en este caso. Entonces, muy brevemente, primero, respecto a los profesionales, ¿qué obligaciones tengo como fabricante o vendedor de un producto por responder de vicios ocultos? ¿Qué son los vicios ocultos? Pues el Código Civil los define como pues defectos graves que afectan al vehículo o a ese componente que he vendido y que no están a la vista, no se pueden ver de forma normal o de forma casual, ¿no? ¿Y qué sucede con esos vicios ocultos? ¿Qué se considera que es un vicio oculto? Pues algo que lo hace impropio para el uso, es decir, que no puede utilizar ese producto de forma normal precisamente porque tiene ese vicio. El comprador lo que va a poder reclamar es el saneamiento de esos vicios durante el plazo de 6 meses desde que se ha hecho la entrega del producto. ¿Y en qué va a consistir ese saneamiento? Pues básicamente se podrá desistir del contrato, o lo que va a pedir el profesional es una rebaja proporcional en el precio abonado, es decir, oye, lo que yo hubiera pagado por ese producto si no hubiera tenido el vicio que tiene. ¿Qué requisitos exige esta acción? ¿Qué debo exigir al profesional para efectivamente sanear ese vicio? Pues en primer lugar que el vicio, como hemos adelantado, no esté a la vista, ese defecto sea algo oculto, ¿no? En segundo lugar, que el comprador por su profesión no haya sido capaz de detectarlo cuando lleva a cabo la compra. Es decir, podemos en este caso imaginarnos un profesional que está habituado a hacer una revisión de un producto cuando lo adquiere, y evidentemente a ese tipo de profesional se le exige una diligencia superior. Es decir, no es creíble para según qué tipo de profesionales que indique que hay un vicio oculto, que hay un defecto que no pudo ver al momento de la compra con la profesión a la que se dedica. En este caso, pues no seríamos responsables de ese saneamiento. El vicio, evidentemente, tiene que ser persistente al momento de la entrega, porque si no, lo lógico es pensar que ha sido por culpa o viene por culpa de ese profesional. Y en cuarto lugar, desde luego, la acción se tiene que ejercitar en 6 meses posteriores a la entrega. El profesional tiene que comunicarme
mí, fabricante o vendedor, que ese vicio existe dentro de los 6 meses, no el producto. Esto es en la generalidad de los casos, pero si el propio vendedor sabe que hay un vicio y se lo vende al profesional sabiendo que hay ese vicio y lo vende a un precio como si ese vicio no existiera, exige también la posibilidad de reclamarle por los daños y perjuicios que se le han ocasionado al profesional. Es decir, ya no solamente tendríamos que sanear el producto por esos vicios ocultos, sino además pagarle adicionalmente. Esto es, digamos, lo mínimo que establece el Código Civil. Como decimos, evidentemente por contrato podemos acordar lo que consideremos y esto será considerado una garantía comercial adicional. Es decir, si la ley me exige esto, pero yo además le quiero otorgar más, pensemos, por ejemplo, que en lugar de 6 meses quiero ofrecerle 10 meses de notificación, pues eso es una garantía comercial que es absolutamente voluntaria. No es algo... Esto es en cuanto a los profesionales. Y ahora nos vamos a centrar más en el tema de los consumidores, que yo creo que es, digamos, el gran problema, porque nuestra legislación, pues, evidentemente les cubre muchísimo más, tal y como está redactada, y como veremos luego, pues probablemente con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, pues tendremos todavía que ser mucho más cautelosos con los consumidores. Para que un vehículo pueda responder frente a un consumidor tiene que haber una falta de conformidad en el producto. Entonces, en líneas generales, ¿cómo se entiende o cuándo entiendo que ese producto es conforme? Pues cuando se ajusta a la descripción que ese vendedor le ha dado al consumidor y tiene las cualidades que pues, la muestra que se le ha enseñado efectivamente se corresponden con lo que yo le estoy entregando al consumidor, cuando ese producto es apto para su uso, en tercer lugar, cuando es apto también para el uso especial que yo haya acordado con el consumidor, es decir, no solo un vehículo va a ser conforme cuando pueda usarse como vehículo, sino cuando yo cumpla con lo que he acordado con el consumidor. Es decir, pensemos un ejemplo muy básico, pero imaginemos que el consumidor lo que quiere es un coche que pueda alcanzar los 200 kilómetros de velocidad. Pues, si yo he acordado eso con el cliente y le entrego un vehículo que no pasa de los 120, pues habría una falta de conformidad. Por eso hay que respetar lo que se indique en el contrato con el consumidor. Y en cuarto lugar, pues tiene que tener las calidades y prestaciones habituales, las que tenga pues, ese modelo, esa versión de vehículo, de producto que se ha acordado con el cliente. Si no se cumplen alguna de estas condiciones, pues nos encontraremos con que ese producto tiene una falta de conformidad. ¿Cuánto dura la garantía? Pues si el producto es nuevo, es decir, sale de fábrica, hay 2 años de garantía para el consumidor desde la fecha de la entrega. Por eso es muy importante que cuando se entrega un vehículo al consumidor se quede muy bien registrado, muy bien documentado en la compañía la fecha de entrega o el ticket o un albarán, algún tipo de documentación para que el día de mañana no haya dudas acerca de cuándo se empieza a computar la garantía y en qué momento ha finalizado esa garantía. En el caso de los productos de segunda mano, el plazo se reduce a 1 año. ¿Qué sucede en cualquier caso? Pues que hay una presunción de falta de conformidad dentro de los primeros 6 meses desde la entrega. Es decir, que si en el mes 5 aparece una avería en el vehículo, aparece algún problema, hay una presunción de que el vehículo no era conforme cuando se le entregó al consumidor. Entonces tendré que ser yo, fabricante, o yo vendedor, o yo distribuidor, quien destruya esa presunción, quien diga, ojo, no, que aunque nos encontremos en el mes 5, el problema no viene de una falta de conformidad, sino porque lo has utilizado en un terreno que no se podía, has cambiado materiales de una forma que no se podía, etc. La casuística obviamente es inmensa, pero tendré que ser yo el que ha vendido quien acredite que esa falta, que no es una falta de conformidad, sino que se debe a otra cuestión. Lo que sí debe comunicar el consumidor, aunque tenga esos 6 meses de plazo desde la entrega, sí está obligado a comunicar la falta de conformidad dentro de los 2 meses siguientes al momento en el que se produjo. Es decir,
Si el día 2 de la entrega del vehículo resulta que aparece un problema, una avería, el consumidor tendrá 2 meses para 2 meses y 2 días para comunicarme a mí la falta de conformidad. No se puede extender en el tiempo. Esto tiene toda su lógica, porque si hablamos de averías, lo correcto es que yo, como vendedor o fabricante, tenga la posibilidad de observar esa avería de dónde viene. Y si me lo notifican pasado 4 meses, pues obviamente mis derechos se ven vulnerados. De ahí que el plazo sea reducido. Esto, por supuesto, es solamente aplicable en el caso de que la conformidad sea desconocida. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que yo le estoy vendiendo a un consumidor un vehículo con un pequeño problema, con una pequeña avería, y firmamos un documento en el que se recoge que ese consumidor es consciente y precisamente pues, lo normal, que el precio del producto se ha reducido porque hay esa falta de conformidad, pues no hay nada que reclamar. Por eso volvemos a insistir en regular muy bien los documentos que se firman con el cliente para el día de mañana no encontrarnos con que hay que responder de una falta de conformidad que el consumidor en este caso conocía. Estos son, al igual que sucedía con los profesionales, estos son los mínimos que establece la ley, pero luego hay unas garantías comerciales que ya en función de la estrategia comercial que tenga cada compañía, cada fabricante, cada marca, pueden elevarse. Elevarse no solamente en cuanto a plazos, sino elevarse en cuanto a conceptos, por ejemplo, ¿no? Todo este era el escenario que teníamos hasta ahora y, bueno, y que vamos a tener hasta por lo menos el 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos una directiva que supongo que muchos conocéis porque estáis metidos en este mundo y es algo que ha traído de cabeza durante los últimos meses, pero la directiva de 20 de mayo de 2019 lo que hace es incluye nuevos requisitos, diferencia lo que es objetivamente faltas de conformidad de lo que serían faltas de conformidad subjetivas, es decir, las objetivas serían las propias de un producto no es conforme pues, porque no lo puedo usar para lo que yo lo estoy adquiriendo, no es conforme porque no tiene las características típicas de ese tipo de producto, y lo que serían los requisitos subjetivos son aquellos que se refieren a lo que hayamos acordado en concreto con el cliente, ¿no? Y luego lo que hace es centrarse mucho en el tema del contenido digital, las actualizaciones, los soportes, etc. ¿Por qué? Pues básicamente porque muchas legislaciones, y desde luego entre otras la nuestra, no hacía alusión a ello. Es decir, la digitalización ha llegado recientemente y nos encontramos con que hay muchos productos que tienen a su vez incorporados productos digitales o están conectados con productos digitales y digamos que teníamos ahí un hueco sin cubrir. Entonces, esta directiva lo que viene es a instar a los estados a poner medidas para adecuar las garantías a los consumidores a la situación en la que estamos ahora, la situación de comercio fundamentalmente digitalizado y en la que se incluyen bienes con contenidos digitales. Y la forma, digamos, de unificar todo el comercio a nivel europeo es a través de pues medidas que sean comunes para todos. ¿Qué hace la directiva? Pues lo que hace es elevar la presunción de la falta de conformidad que habíamos dicho antes que era de 6 meses, la eleva a 1 año. Pero faculta a los estados a elevarlo más. En mi opinión esto pues, no tiene mucho sentido con lo que acabamos de decir, es decir, si el objetivo de la directiva precisamente, lo dicen sus considerandos, es los países tengan el mismo tipo de garantías, no tiene mucho sentido establecer un mínimo y que luego cada país haga lo que quiera, porque imaginemos empresas multinacionales, lo que va a suponer es un problema respecto a qué pasa en cada país, qué garantías tengo que otorgar, qué plazos tenemos en cada sitio. En cualquier caso, lo que hace la directiva respecto a los productos digitales y actualizaciones es, desde luego, empezar a contar el plazo desde que entrego el bien. No tiene sentido hacerlo cada vez que actualizo ese producto digital porque nos iríamos probablemente a muchísimos años, ¿no? Entonces, ese no es tampoco el fin. Como decimos, los estados van a tener que adoptar medidas para acompasar esta uniformidad a partir del 1 de julio de 2021 para que sean de aplicación el 1 de enero.
En nuestro país, el 27 de abril se dictó un Real Decreto en el que se incluyen muchísimas materias, dado en el Congreso. Ahora tendrá que desarrollarse como proyecto de ley y podrán introducirse modificaciones. Pero la realidad es que a día de hoy lo que tenemos es un Real Decreto que lo que hace es incrementar requisitos y responsabilidades en materia de conformidad. Entonces, lo que hace es, como decimos, incrementar los requisitos subjetivos, porque incluye toda la parte digital de los bienes, incrementa también los requisitos objetivos respecto a pues, el producto en concreto, el servicio en concreto que se le vaya a dar al consumidor, y lo que hace es también establecer esa obligación a los fabricantes, vendedores, de comunicar al cliente las actualizaciones que vayan a tener esos contenidos digitales. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo pues, que tiene un determinado GPS con una conexión, etcétera, pues habrá que comunicar al cliente las actualizaciones que tenga que introducir en ese tipo de contenido. Evidentemente, habrá bienes que, bueno, pues que no haya que actualizarse durante mucho tiempo por la durabilidad de los mismos, pero los que sí tengan esa posibilidad de tener más duración o incluso si se ha acordado así en el contrato, como mínimo vamos a tener que actualizarlos durante 3 años. Evidentemente, cuando se entrega, en cualquier caso, el producto por primera vez al consumidor, tiene que hacerse con la versión más reciente y se va a tener que preocupar el fabricante o el vendedor de que el consumidor haga las instalaciones de forma correcta. Es decir, o bien lo hace el propio fabricante o el propio vendedor, las instrucciones precisas al consumidor para que lo haga. En este caso, por supuesto, habrá que tener muy en cuenta todo el tema de protección de datos personales, porque en esas actualizaciones, en ese intercambio de información, puede haber información sensible. Esto es lo referente a en este Real Decreto, pues que también se altera todo el sistema de garantías, no tanto conceptualmente, sino en cuanto a plazos. Entonces, en el cuadro que os hemos preparado aquí, podemos verlo de forma muy gráfica, es decir, a día de hoy, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la garantía legal mínima? Y como hemos dicho, pues luego comercialmente podremos implementarla, pero lo mínimo para cumplir con lo que dice la ley, pues 2 años si el producto es nuevo y 1 año si es de segunda mano. ¿Pero qué pasa a partir del 1 de enero de 2022 si no se modifica nada de este Real Decreto? 3 años de garantía si el producto es nuevo, 2 si estamos hablando de un producto digital y 1 si hablamos de un producto de segunda mano. El plazo de prescripción para reclamar esa puesta en conformidad del producto ahora es de 3 años, pero va a pasar a ser a 5. En cuanto a la carga de la prueba, que como hemos avanzado hace unos minutos, hablábamos que las faltas de conformidad se presumen dentro de los 6 meses posteriores a la entrega, es decir, que durante ese plazo tendré que ser yo, fabricante, vendedor, quien destruya esa presunción, va a pasar a ser 2 años posteriores a la entrega del producto y 1 año si estamos hablando de un contenido o servicio digital. Es decir, hablamos de, bueno, pues de 4 veces lo que estamos ahora otorgando, ¿no? en cuanto a plazos. En cuanto a los repuestos, pues sucede lo mismo, que se multiplican los plazos. Ahora estamos hablando de que una empresa está obligada a mantener repuestos transcurridos 5 años desde que se haya dejado de fabricar ese producto, ese componente, y vamos a pasar a tener que ofrecer 10 años de repuestos, con lo que eso implica, es decir, con la necesidad de revisar contratos con mis fabricantes en otros países, mis proveedores en otros países, para que tengan ese stock disponible para el caso de que un consumidor en el año 8 reclame un determinado, por ejemplo. Entonces, este Real Decreto al final, ¿a qué obliga? Pues que cualquier empresa metida en este sector se ve obligada a revisar su estrategia comercial, es decir, oye, ¿qué pasa con los stocks? ¿Qué pasa con los peritajes para el tema de las faltas de conformidad y acreditar que no es culpa de una falta de conformidad, sino que ha sido el cliente el que ha hecho algo que no debía con el producto?
¿Qué pasa con las garantías comerciales? ¿Las tengo que modificar? ¿Las mantengo? ¿Y qué pasa con los contratos con terceros? Con talleres, con distribuidores, con concesionarios, para precisamente llegar al día 1 de enero de 2022 con los deberes hechos, es decir, cumpliendo con la legalidad. Como decimos, es posible que estos plazos se modifiquen, pero la realidad ahora, a finales de mayo, lo que tenemos es estos plazos. Volviendo a... Ima, si te parece, sí. tenemos unas cuantas preguntas y si quieres te las voy haciendo y las vamos respondiendo. ¿Vale? Nos pregunta espectador Adnimo si los productos reconstruidos o remanufacturados tienen garantía de producto nuevo o usado. ¿Cómo, perdona? Si los productos reconstruidos o remanufacturados tienen garantía de producto nuevo o usado. Claro, yo aquí entiendo que habrá que ver, efectivamente, vamos a ver qué se entiende por producto reconstruido. Si el producto que se ha hecho es repararlo, tendrá la garantía para producto en reparación, es decir, para un producto, la garantía de la reparación que le dé con el servicio, ¿no? El servicio de taller. Si es un producto que se hace post-nuevo, tendrá una garantía nuevo. No sé qué tú opinas. Sí, a ver, yo pienso que evidentemente si estamos haciendo un producto, yo no sé, no termino de entender la pregunta en el sentido de no sé si se refiere a reconstruir un producto por completo, con lo cual estaríamos hablando al final de un producto nuevo, en el sentido de que estás utilizando distintas piezas, pero estás construyendo un nuevo producto. No sé, yo me decantaría quizá más si todo lo que estás utilizando son piezas de segunda mano a que es un producto de segunda mano. Igual habría que... Nos aclara José Antonio Fuentes que lo que quiere decir es que sea un producto, se me ha ido la pregunta, pero nos dice que es un producto que donde se repara con piezas esenciales para que vuelva a ser nuevo. Pero, hombre, si las piezas esenciales son todas nuevas y lo que estamos utilizando como de segunda mano es todo de segunda mano, pues, lo que estamos utilizando de segunda mano es absolutamente secundario, mínima su presencia en el producto, pues igual podríamos estar hablando de un producto nuevo. Pero me cuesta ver que algo que se ha reconstruido, que tiene piezas de segunda mano, que mayoritariamente sea eso de piezas de segunda mano, podamos catalogarlo como un producto nuevo. Yo creo que habría que ver ahí el porcentaje que hay de componentes nuevos o de segunda mano, incluso si está conformado por distintos productos, si puede entenderse, pongamos un ejemplo, que lo hemos reconstruido y la parte digital es nueva, pero todo lo demás no, pues a lo mejor estaríamos hablando que el producto digital es un producto nuevo, pero todo lo demás es un producto de segunda mano. O sea que yo creo que dependería, ¿no?, del caso en concreto. Mira, Julio García nos pregunta también que si esta ley se aplica también a vehículo industrial, camiones y maquinaria y obra pública. Sí, en principio a todo tipo de productos, pero para el consumidor, ojo. Claro. Con lo cual, claro, si estamos hablando de que es obra pública y la adquiere una administración, que en principio no es para uso privado, sino para el desarrollo de su actividad, estamos hablando de un profesional, con lo cual ahí no veo que fuera de aplicación. Claro, efectivamente es lo que estamos viendo, que es esta ley, este Real Decreto, lo que está haciendo es establecer unos nuevos requisitos para que el consumidor pueda reclamar al vendedor en una serie de supuestos donde hay una falta de conformidad del producto conforme bien al contrato que se haya pactado entre las partes o conforme al uso objetivo que se da. Entonces, en este caso, si el vehículo industrial fuera utilizado por una persona en su actividad, entiendo que no estaría dentro de lo que es esta disposición, creo. Eso es. No, mira, José Antonio Fuentes nos dice que si que el plazo de garantía es si es para cualquier pieza nueva del vehículo, los 2 años de garantía. Y pone un ejemplo que dice que efectivamente un taxista hace en 1 año lo que cualquiera haría en 5 años. Por lo tanto, esas piezas pues, tendrán un uso distinto, ¿no? Y por tanto, esa garantía de 2 años a lo mejor no es la correcta. Claro, a ver,
aquí lo que hay que ver, ahora lo veremos, pero en función de en qué se trate la avería, pues habrá que repararlo a lleve de la realidad del producto, etcétera. Con lo cual, evidentemente, si el vehículo se ha utilizado, perdón, el componente se ha utilizado para un taxi, para empezar, no estaríamos hablando de un consumidor y de nuevo sistema de garantías. Y en segundo lugar, es lo que os quiero decir, es decir, veamos esa pieza en concreto, qué uso ha tenido en ese vehículo, porque probablemente no podamos exigir al fabricante o al vendedor su reparación o sustitución porque el uso ha sido, digamos, absolutamente desmesurado, y lo que no puedo hacer es en el mes número 10 pretender tenerlo nuevo. ¿De acuerdo? O sea que habrá que ver el uso que se le ha dado y los costes que conlleva esa reparación, esa sustitución, para irnos a la solución más adecuada a ese caso en concreto. Claro, en este caso, a ver, el ser un taxista efectivamente es para una actividad profesional y por tanto no estaríamos en el ámbito del consumidor y usuario, y en todo caso entendemos que cuando se vende un taxi con unas determinadas características, ya ahí mismo ya se está realizando, o sea, ya se está poniendo cuando vende un vehículo para el servicio de taxi, ya se está estableciendo claramente cuál es su servicio, y por tanto ya entra dentro de lo que el vendedor y el comprador puedan acordar en el contrato. Nosotros, y creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero nuestra experiencia por los temas que hemos podido llevar a lo largo de estos años, nos dice que es fundamental el tener bien reflejados las obligaciones a las que nos comprometemos con los clientes, es decir, tener un buen modelo de contrato, reflejar cualquier tipo de comunicación que tengamos con el cliente, reflejar muy bien todas las transacciones que se hayan hecho a lo largo de toda la cadena, para de esa manera poder, en su caso, poder defender nuestra postura, ¿no? Nos encontramos en ocasiones supuestos en los que el consumidor reclama, sabemos a ciencia cierta que no tiene razón, pero por una defectuosa contratación, por una defectuosa mantenimiento de la documentación, etcétera, nos vemos incapaces de poder defender la postura del fabricante o del vendedor. Entonces, ahí es importante que cada uno de vosotros hagáis esa labor de, entre comillas, auditoría de cómo se están haciendo las cosas dentro de la compañía para mantenerse en una posición fuerte el día de mañana si surge cualquier problema, que a veces estamos hablando de importes que no tienen relevancia, pero otras sí, en otras ocasiones sí. Entonces esto nos puede ser muy útil para el futuro. Vale, continúa si quieres. Vale, luego, os queríamos comentar cuando surge una falta de conformidad las distintas opciones que tiene un consumidor. En primer lugar, la primera opción es reparar o sustituir el producto. Elige el consumidor, es decir, elige el consumidor, pero no de forma arbitraria, es decir, podrá decir quiero reparar el producto o lo quiero sustituir, pero desde luego habrá que estar a el tipo de costes, el tipo de avería que tiene el vehículo. No podemos imaginar que porque tiene un simple fallo de un neumático, pongamos por ejemplo, haya que cambiarle el vehículo por completo. O sea que peticiones hay todas las del mundo, pero habrá que estar a la realidad de los daños. También a los costes que le suponga al fabricante o al vendedor el realizar esa reparación o sustitución. El cliente haya pedido una cosa, si está solicitando la sustitución del producto, pero el caso es que hacer eso supone que hay que llevar el vehículo a otro país con los costes que conlleva, hay que comprar otro vehículo, etcétera, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay que valorar desde luego la proporción que hay entre la avería y la procedencia de repararlo o sustituirlo. En cualquier caso, sea una opción o la otra, los requisitos que impone la ley es que sea gratuita para el consumidor. Es decir, no le puede conllevar ningún gasto, pues eso, de transporte, de reparación, de documentación, nada. Y se tiene que hacer en unos plazos razonables y sin inconvenientes. Es decir, plazos razonables, pues la ley no dice nada, pero si tenemos que arreglar una cosa que es muy sencilla, no tiene sentido que nos lleve un mes. Sin inconvenientes, pues
Esto tampoco se dice nada por la ley, pero lo que no tiene sentido es que si yo puedo repararle el producto al cliente en Madrid y él vive en Madrid, le obligue a repararlo en Barcelona y le tenga al consumidor sin vehículo durante una semana, pongamos por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tratar de que sea lo más cómodo para el consumidor. Y mientras el vehículo se esté reparando o se produzca la sustitución, lo que hay que hacer, lo que impone la ley es que se suspendan los plazos. Es decir, todo lo que hemos estado hablando antes de plazos de 6 meses para las faltas de conformidad, de 3 años para ejercitar una acción, etcétera, pues quedan suspendidos hasta que se haya reparado el vehículo o se haya sustituido. En caso de que una vez que se haya optado pues ya por reparar el producto o repararlo, perdón, o sustituirlo y siga presentando defectos ese producto, pues en ese caso sí que ya hay que ir a la rebaja del precio o a la resolución del contrato. Es decir, oye, me entregan un vehículo, lo he intentado reparar, es imposible, no hay quien lo arregle, por mucho que lo hayamos intentado, pues ahí no queda más remedio que sustituirlo o rebajarle el precio y decir, oye, mira, ahora el vehículo cuesta 12.000 euros, pero debido a que tiene esta avería, pues tenemos que rebajarlo a 9.000, que sería el precio que realmente tendría si hubiéramos tenido en cuenta esta avería, ¿no? O este problema. Y si ya no cabe ninguna de esas opciones, pues habrá que resolverlo. En cualquier caso, también la ley lo que hace es obligar a guardar esa documentación. Una vez que el cliente me ha solicitado reparar el vehículo, sustituirlo, vemos que no es posible, entonces ya hay que rebajar el precio o resolver el contrato, hay que guardar muy bien la documentación de cuando se entrega el producto al fabricante o al vendedor, e igualmente cuando se le devuelve al consumidor una vez realizada pues esa reparación o esa sustitución. El plazo que tiene el consumidor para reclamar es de 3 años. Aquí diréis, pero no habíamos quedado en que eran 2 años de garantía y 1 para productos de segunda mano. Sí, es así, pero dentro de eso, si el cliente a mí me reclama y resulta que yo no accedo a su petición de reparar el producto, sustituirlo, etcétera, va a poder interponer acciones ante el juzgado competente durante 3 años, ¿vale? Transcurridos 3 años, si no interpone ninguna demanda, pues ya ha prescrito la acción y el tema ya tiene poca solución en ese sentido, ¿no? Para el consumidor. La segunda alternativa, es decir, si no podemos reparar el producto o sustituirlo, es la rebaja del precio o la resolución del contrato. De nuevo elige el consumidor. Elige el consumidor, tal y como hemos dicho antes, pero lo que no es exigible es que al fabricante o al vendedor se le pida la rebaja del precio y la resolución cuando estamos hablando de cuestiones de menor importancia, ¿vale? Entre otras cosas, porque la propia ley lo dice, es decir, si estamos hablando de faltas de conformidad que no son relevantes, que no son trascendentes, no se puede resolver el contrato. ¿De acuerdo? En el caso del consumidor sucede igual que con el profesional. Lo que hemos dicho hasta ahora es una garantía legal, lo mínimo que yo le tengo que dar al consumidor por ley, es decir, aunque yo no acuerde nada con el consumidor, esto es una obligación para los fabricantes o los vendedores. ¿Pero qué sucede? Y muchas marcas lo hacen, que además se otorga una garantía comercial adicional, que es dar más al consumidor. Si se hace, lo que sí se tiene que hacer es hacerlo bien. Se tiene que hacer por escrito, o por lo menos en un soporte duradero, y desde luego en castellano, por lo menos. Y si se entrega esa garantía comercial, sí que debe tener unos requisitos mínimos. Primero, el bien o servicio sobre que yo estoy garantizando. Oye, pues es el vehículo, matrícula tal, lo que sea. El nombre del garante, es decir, si es el fabricante, si es el propio vendedor, lo que corresponda, para que el consumidor sepa a quién tiene que dirigirse. Expresamente se tiene que decir que esta garantía no afecta a sus derechos legales. Es decir, no puedo ofrecer una garantía comercial como si fuera algo altruista, algo que supera la ley porque la ley no es suficiente. No. La garantía no afecta a sus derechos legales, debe quedar claro que estos son garantías comerciales y que sus derechos legales o que se encuentran en las garantías comerciales, perdón, quedan desde luego siempre salvaguardados.
se debe explicitar muy bien los derechos que yo le estoy concediendo, es decir, si lo que concedo es un determinado aumento de los plazos, es decir, oye, pues en lugar de una garantía de 2 años, te vamos a dar una garantía de 3 años. O si lo que le concedo es un aumento de los conceptos, es decir, no solamente porque no responda al tipo de modelo, sino porque no responda al tipo de muestra X que te enseñamos el día X, ¿no? Es decir, hay que reflejar muy bien en qué consiste esa garantía que yo estoy otorgando y explicar en ese documento las vías de reclamación que tiene, es decir, dónde se tiene que dirigir, a quién se tiene que dirigir, etcétera, para que tenga claro el procedimiento. Y el plazo que va a tener en este caso el cliente es meses desde que finaliza la garantía. Es decir, si yo le doy, pongamos, 3 años de garantía, pues 3 años más 6 meses va a poder exigir el cumplimiento de eso que yo le haya ofrecido de forma extra o adicional a la garantía legal. En cuanto a los repuestos, ya lo hemos adelantado cuando estábamos hablando del nuevo Real Decreto, pero a día de hoy lo que nos obliga la ley es a mantener repuestos, un servicio técnico adecuado durante 5 años, los 5 años siguientes a que se haya dejado de fabricar el producto, lo que obliga obviamente a tener un stock determinado desde que se ha dejado de fabricar el producto. En este caso os queríamos también hacer alusión, porque bueno, pues es otra parte de las responsabilidades que puedan tener los fabricantes o vendedores a lo que son los productos defectuosos. En este caso le paso el testigo a José Mariano, que será quien os explicará esta parte de la presentación. Bueno, muchas gracias. José, no sé si quieres que comparta yo contigo, comparta la pantalla o lo dejo y luego compartes tú. Si quieres, sí, ya que tienes eres más ducha tú en estas cosas vale. que yo, sigue tú compartiendo la pantalla y vas pasando las slides que no son muchas. Bien, cuando hablamos de producto defectuoso, bueno, todo este Real Decreto del que ha hecho alusión Inmaculada, el Real Decreto 7/2021, no ha tocado nada del sistema que está previsto y que está en vigor ahora mismo, ¿no? Este capítulo del producto defectuoso, aunque está incluido en el Real Decreto de Consumidores y Usuarios, también es aplicable en cierta medida en cuanto a la responsabilidad civil por dicho producto defectuoso a fabricantes, vendedores y distribuidores, y no única exclusivamente cuando el producto está en consumo final, ¿vale? No nos referimos, cuando hablamos de producto defectuoso, que también, a aquel producto que pueda ser impropio para su uso o que no cumpla las expectativas del consumidor, ¿no? Ni es tampoco aquel que podría resolverse esas faltas de conformidad por el incumplimiento contractual al que ha hecho alusión Inmaculada. Cuando hablamos de producto defectuoso, la principal característica que tenemos que tener en cuenta es la seguridad del producto como tal. Es decir, aquella característica que cabría esperar legítimamente para tener en cuenta, y para determinar este aspecto hay que tener en cuenta todas las circunstancias que conllevan el producto y especialmente cómo se presenta al vendedor final, el uso razonable que se espera del mismo, asimismo en el momento en el cual se pone en circulación, ¿no? El artículo 137 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios lo define como aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y especialmente su presentación. Y, como hemos dicho, el uso razonable o previsible que se debiera del mismo, ¿no? En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece esa seguridad que normalmente se espera de los ejemplares de la misma serie. Y no podrá ser considerado nunca un producto defectuoso aquel que haya sido mejorado posteriormente. Es decir, lo que nos dice este artículo es que cuando un producto con la misma calidad que otro resulta que tiene un problema de seguridad, podrá ser calificado como defectuoso, pero no que cualquier mejora de ese producto haga que el anterior sea defectuoso, ¿no? Según la doctrina y la jurisprudencia, se han ido realizando una serie de distintas tipologías de en cuanto qué se debe considerar un defecto o un producto defectuoso, ¿no? Y ahí nos encontramos con varias categorías, ¿no? La primera es el defecto de fabricación,
que es cuando ese producto no corresponde a otros que se han producido de la misma forma o de la misma especie. Es decir, cuando hay un lote determinado de un determinado producto o de un determinado bien que sale mal. Y por tanto, ese determinado lote no es acorde con las especificaciones del resto de los productos de su mismo género. Otro de los defectos que también se encuentra es el defecto en el diseño, es decir, cuando conceptualmente la persona o las personas o el grupo o la empresa que ha concebido un producto ha fallado en el diseño del mismo, ¿no? Desde un primer momento. Esto es importante tener en cuenta porque muchas veces, y en cuanto al automóvil o a los vehículos de automoción, hay muchos componentes que están dentro de un mismo bien. Al final estamos vendiendo un coche, pero las piezas son muy distintas, ¿no? Son muy distintas pero mejor dicho, el coche es una unión de diferentes piezas. Bien, si en esa concepción, en ese diseño de ese vehículo, hubiera un fallo en el diseño y esto afectara a una pieza concreta que ha sido fabricada o conceptuada por un tercero, ese fallo en esa pieza en concreto no sería responsabilidad de su fabricante, sino del que ha realizado el diseño del vehículo, como se dice la ley, como más adelante veremos, ¿no? Y el tercer defecto que se puede encontrar es el defecto en la información que se da al usuario de ese bien o al que recibe el mismo, ya que, bueno, en esa información no se deja totalmente claro o no se deja bien especificado cuál es el consumo, el uso o la manipulación del producto en sí. Claro, cuando hablamos de producto defectuoso, lo que nos vamos a encontrar es que eso conlleva, como decimos, que es un producto que no es seguro. ¿Y qué pasa cuando un producto no es seguro? Pues que irremediablemente, en el 99% de los casos, va a dar lugar a un daño. Y es ese daño el que nos va a llevar a cabo a poder, bueno, a tener un derecho a una indemnización por el perjuicio que se vaya a causar. Este daño como tal no es irrenunciable, es decir, no se puede, por medio de cláusulas de limitación de responsabilidad o de exoneración de la responsabilidad, las famosas cap on liability del derecho anglosajón, limitar o exonerar total y absolutamente al fabricante de este daño como tal, si efectivamente hay un producto defectuoso. ¿Puedes pasar al siguiente slide? Vale. ¿Quiénes son los responsables? Pues bueno, o mejor dicho, ¿qué tipo de responsabilidad civil existe? Porque estamos hablando ya no de responsabilidad contractual como tal, sino de responsabilidad civil. Pues como hemos dicho, la responsabilidad civil no se puede limitar, es decir, es absoluta. No caben esas cláusulas de exoneración o de limitación de la responsabilidad. Es solidaria, es decir, si en el daño o en el producto, en el daño que ha producido ese producto, que no es seguro, han participado varios responsables, se puede dirigirse a todos y cada uno de ellos. Siempre que si el perjudicado tiene el derecho a la indemnización de uno de ellos, este puede repetir frente al resto por la participación del mismo. ¿Es directa? Pues no se reducirá cuando el daño sea causado conjuntamente por un defecto del bien o del servicio o por intervención de un tercero. Pero como hemos dicho, sí que se podrá reclamar a ese tercero en el momento que corresponda. Y asimismo es subjetiva o es bien por culpa. Es decir, el perjudicado que pretende obtener la reparación de los daños causados tiene que probar el defecto, el daño y la relación causa-efecto que tiene entre ambas cosas. Por tanto, no estamos ante una responsabilidad total y absolutamente objetiva. Es decir, no porque un producto sea no seguro y se haya producido un daño, se va a llegar a tener un derecho a indemnizar a ese perjudicado, sino que lo que habrá que ver es que claramente haya una relación causal entre ambas cosas, entre ese defecto y entre el daño causado.
bien, aunque decimos que no es posible contractualmente llegar a una limitación de la responsabilidad o una exoneración de la misma, la responsabilidad no es ilimitada. Es decir, hay unos límites de responsabilidad que son materiales, que es hay una franquicia de 500 euros por el daño que se pueda causar, y hay un cómputo global, por el tema de muertes y lesiones, que es de hasta 63 millones de euros, por el global de todas y cada una de las muertes o todas las lesiones que haya podido traer un producto defectuoso. Esto no quiere decir que si solo se ha causado un daño por un producto a una persona pueda pedir 63 millones. No, lo que tendrá que pedir esa persona, como hemos dicho, que es un dato subjetivo, tendrá que probar ese daño, cuál es la repercusión de ese daño, el defecto, la reacción causal y, por supuesto, los importes que ese daño le haya causado, ¿no? La acción prescribe a los 3 años desde que se produce, desde el perjuicio, y después hay una extinción de la responsabilidad. Lo que quiere decir es que cuando el producto se ha puesto en el mercado a los 10 años de puesta en el mercado de ese producto, la responsabilidad del fabricante caduca. A partir de ahí, pues, si hubiera un defecto o si se entendiese que pudiera haber un defecto en la fabricación o en el diseño o en la información de ese producto que se descubriera pasados esos 10 años, ahí pues la responsabilidad hubiera total y absolutamente acabado y no tendría ninguna responsabilidad el fabricante. Claro, cuando hablamos de producto defectuoso, pues puede ser efectivamente solo un individuo que presenta su caso, que dice, oye, yo iba por la carretera con mi vehículo y me falló un elemento del coche, perdí estabilidad en la conducción y pues me choqué y tuve un accidente. Vale, pero ¿qué pasa si ese defecto o ese defecto se repite en mucho más consumidores, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es lo que se llama el product recall, los procedimientos para la retirada de esos productos que son defectuosos. Para ello, los fabricantes lo que tienen implementado son servicios de vigilancia, donde tienen que tener pues, muy bien detallado y tienen que tener muy bien conceptuado todos y cada uno de las reclamaciones que van recibiendo de los distintos distribuidores, fabricantes o incluso consumidores, para ver qué clase de defectos o qué clase de daños están ocasionando sus productos, ver si hay una homogeneidad en los mismos y establecer las medidas de prevención que se puedan hacer. Para ello, lo que habrá que hacer es tomar en cuenta cada una de estas reclamaciones y establecer pues, lo que se llama un sistema de semáforos, ¿no? Cuando el riesgo es más alto, cuando el riesgo es mediano y cuando el riesgo es más bajo. Dependiendo cuál sea el riesgo de ese producto, se establecerán una serie de medidas u otras. Tenemos que tener en cuenta que el fabricante lo que tiene que garantizar cuando pone un producto en el mercado, y ya no estamos solo hablando de vehículos, sino estamos hablando de cualquier tipo de producto, de cualquier tipo de bien, tiene que ser un producto que sea seguro, un producto que tenga esa objetividad de ser seguro y, por tanto, cualquier riesgo que sea conocido por parte del fabricante o del importador o incluso del distribuidor deberá ser puesto en conocimiento del fabricante del bien y, en su caso, tomar las medidas necesarias con también, si efectivamente se debe informar a la administración para aquellos supuestos en los cuales la acción sea de un ámbito bastante amplio, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos minora? Pues nos minora, por supuesto, daños, demandas que nos puedan interponer los consumidores o los perjudicados por esos productos defectuosos, e incluso las sanciones que nos puedan establecer las autoridades por no tener
los sistemas adecuados para detectar esos productos que puedan haber salido con algún defecto en nuestra fábrica y no establecer las medidas correctoras necesarias para el mismo. Medidas correctoras que pueden ser desde la llamada al consumidor, si los tenemos localizados, el envío de una carta en el cual le digamos que traigan el producto a nuestras instalaciones para hacer una revisión rutinaria, o bien hasta la retirada del producto del mercado por entender que hay un fallo de seguridad que puede tener una consecuencia clara y grave en cuanto a la salud de los consumidores. ¿Si sigues la siguiente, Inmaculada? Bien, otra de las cosas que os queríamos exponer es el tema de las reparaciones que se hacen en el taller y sus posibles reclamaciones, ¿no? La garantía que otorga un taller caduca a los 3 meses o bien a los 2.000 kilómetros recorridos. ¿Cuál es esa garantía? La garantía es la de la que está haciendo el servicio o la reparación del bien. No tenemos que tener en cuenta, no es el tema de la pieza, no es el tema del producto como tal, sino de la reparación o del trabajo a la mano de obra que tenga el taller. Es decir, si un taller me cambia una rueda y al mes la rueda se pincha, no es un tema de la garantía de la reparación, pero si esa rueda por algún caso se suelta, sí que habría una garantía que te diera el taller para que el daño que se me haya causado por esa rueda que está suelta o por esa rueda que está suelta me tendría que indemnizar o tendría que por lo menos garantizar o realizar otra vez esa reparación, ¿no? Esa garantía empezará a contar desde que se entregue el vehículo y siempre y cuando no haya sido manipulado o reparado por terceros, que es una cosa que es evidente. Cada taller se debe la responsabilidad o se responsabiliza de sus propias reparaciones, no las de terceros, ¿no? Y efectivamente, como bien pone ahí, pues también cualquier fallo mecánico cuando el fallo mecánico se derive de la modificación por parte del usuario, pues tampoco será algo que será reparable. ¿Sigue, Sima? Si quieres esta parte habla tú, ¿vale? Yo voy viendo las preguntas. Estás en mute. Perdón, lo que hemos ido avanzando a lo largo de este webinar fundamentalmente es dejar todo bien documentado, pero lo que sí aconsejamos es, en primer lugar, revisar bien las garantías comerciales que tenemos. A veces vemos garantías comerciales que parece que están ofreciendo pues eso, garantías maravillosas y resulta que es básicamente lo que dice la ley, y precisamente eso es una de las sanciones o multas que podemos tener por la legislación española. Es decir, no podemos, entre comillas, engañar al consumidor ofreciéndole cosas que la propia ley ya le está ofreciendo. Por eso hay que revisar bien las garantías comerciales. Igualmente la publicidad, para confirmar que lo que le estamos ofreciendo al consumidor en nuestra publicidad, en el formato que sea, luego efectivamente es lo que le damos a la hora de darle el producto, no le estamos dando una cosa distinta, porque entonces estaríamos cayendo claramente en el problema de las faltas de conformidad porque no estamos cumpliendo esos requisitos objetivos que hemos dicho, ¿no? También de cara a proteger nuestra posición, nuestros derechos, cuando una persona comunique una falta de conformidad, habrá que tratar de determinar si nos encontramos ante un consumidor o ante un profesional, porque como hemos visto, la regulación es absolutamente diferente y sobre todo las obligaciones no tienen nada que ver. Entonces no tiene sentido que a un cliente, más allá por supuesto de la cortesía comercial que queramos tener con ellos, pero legalmente no tiene ningún sentido que le estemos dando garantías a un cliente que no es un consumidor y lo estamos haciendo como si lo fuera, ¿no? Igualmente,
lo que hay que hacer es muy bien documentar esa garantía comercial, las fechas de entrega de los productos, las fechas de devolución tras haber realizado esa reparación, todo ello pues para controlar el tema de los plazos. Como hemos visto, la ley establece plazos muy claros para ofrecer garantías a los clientes. Entonces, si no tenemos documentado todo eso, a la hora de tener que responsabilizarnos acerca de averías, vicios, etcétera, pues vamos a tener una gran debilidad. Hay que revisar también los plazos, es decir, cuando un consumidor me comunica una falta de conformidad, pues a veces sucede que por desconocimiento se repara ese producto y resulta que es que el cliente lo ha comunicado pues fuera de plazo, ¿no? Claramente fuera de plazo, entonces muchas veces es puro desconocimiento. Entonces os animamos a que internamente pues bueno, creéis ese conocimiento en la compañía para proteger los intereses del negocio, ¿no? Luego hay que documentar bien toda la cadena de transacciones. Digamos, el último eslabón es el consumidor, pero antes hay muchas piezas. Con lo cual hay que documentar ese producto desde que sale de fábrica hasta que se le entrega al consumidor para el día de mañana, si yo, pongamos, soy un vendedor y resulta que la culpa o la responsabilidad es claramente pues, del fabricante o de otro distribuidor, pues tendré que tener bien documentada esa cadena de transacciones. Y luego hemos añadido aquí una recomendación más, y es que, bueno, pues a la vista de esta nueva legislación hay que revisar muy bien pues, todo nuestro portfolio contractual con proveedores, con distribuidores, con talleres, etcétera, porque todo esto puede que cambie el 1 de enero del 2022. Y puede que cambie además de forma tan incómoda como que en cada país vaya a ser distinto. Hasta ahora, por lo que sabemos, en Francia y en Austria mantienen el plazo de los 2 años, aunque nosotros en España nos hemos ido a 3. Eso en 2 países en concreto, con lo cual imaginémonos en 1 de enero de 2022 cuando todo esto vaya a ser de aplicación en Europa. Entonces, pues bueno, confiamos en que vayan a ser todos razonables y vayamos a estar a los mismos plazos, pero si no es así, también habrá que valorar esa contingencia de cómo solucionamos ese problema de disparidad de legislaciones en nuestras distintas ubicaciones, ¿no? Con todo eso, pues por nuestra parte hemos acabado. Dejo de compartir pantalla y creo que hay preguntas. Sí, te voy diciendo. Mira, nos preguntan, ¿existe obligación por parte de los consumidores de utilizar siempre recambios consumibles y lubricantes originales durante el periodo de garantía? ¿Deben hacerse todos los mantenimientos en los talleres oficiales de la marca? A ver, normalmente cuando se entrega un producto, se entrega un manual de instalación, manual de instrucciones, y ahí se explica al cliente, al consumidor, qué tipo de productos tiene que utilizar, qué tipo de instalaciones que tienen que utilizar. Entonces, todo eso nos puede servir el día de mañana para, oye, si lo ha hecho con productos que no son adecuados, si ha hecho una instalación que no es adecuada, para, de alguna manera, destruir esa presunción de conformidad, ¿vale? Cuestión distinta es, porque a veces lo uno va unido al otro, es si el cliente tiene obligación de ir a un taller oficial. Esto es algo que se ha discutido mucho. Hay una directiva sobre acuerdos verticales que esto a partir de vehículos de 3 ruedas lo prohibía precisamente para que no se obligara al consumidor a ir a un determinado taller oficial y que eso fuera disuasorio de realizar las instalaciones a las revisiones oportunas, porque bueno, se entendía que si uno iba a un taller oficial era más caro que si iba al taller de la esquina, digamos vulgarmente, ¿no? Entonces, eso queda prohibido. En principio, el consumidor es libre de acudir a cualquier taller sin necesidad que sea un taller oficial de la marca. Sí es verdad que eso no implica que esto sea vía libre, es decir, si ha ido a un taller no oficial y lo que le han hecho es una chapuza, pues habrá que ver qué es lo que se ha hecho y en su caso si se puede destruir esa presunción de conformidad. Claro, vamos a ver, es que también, y yo creo que hay otra, claro, cuando hablamos de periodo de garantía, hay dos garantías, la garantía legal y la garantía comercial. La garantía comercial es algo que la marca da al usuario del bien y por tanto
dado que no es una obligación legal de establecer esa garantía comercial, que suele ser más allá de los 2 años que tenemos ahora mismo, 4 o alguna marca como que da 7, claro, él puede establecer las condiciones que entienda necesarias para que esa garantía esté en vigor. Y si esa garantía lo que te exige es que pases por el taller oficial para hacer esas revisiones, pues tendrás que pasar por ahí, porque no estás hablando de una garantía legal como tal, sino es una garantía más allá, es una garantía comercial. Si una persona compra un vehículo con una póliza de garantía mecánica contratada por el vendedor, cuando tiene una avería, ¿a quién reclama? ¿Al vendedor del vehículo o a la empresa de garantía mecánica? Yo lo primero que haría sería revisar qué cubre la póliza, en función de la avería que tenga, del problema que tenga en el vehículo, ¿no? A partir de ahí, si lo cubre la póliza, de primeras acudiría a la compañía aseguradora y que sea luego la compañía aseguradora quien reclame al fabricante o a quien tenga que reclamar en función de la responsabilidad que haya. Bien, cuando un usuario reclama al fabricante o vendedor. A ver, lo normal, y de hecho el Real Decreto lo indica, que al cliente, al consumidor, no le puedes obligar a algo que sea lo más complicado para él. Es decir, pensemos un señor que vive vamos a irnos al caso más extremo, pero un señor que vive en un pueblo de España que le digas que tiene que reclamar al fabricante que está en Alemania. Pues lo normal y lo que te dice la ley es que tiene que reclamar a su vendedor, sin perjuicio de que luego el vendedor, si el problema viene de fábrica, repita contra el fabricante. Tiene una segunda pregunta, que es quién tiene que asumir la carga de la prueba, es decir, si es un usuario. Aquí vamos a ver, si estuviéramos ante una falta de conformidad, tenemos las presunciones legales establecidas y es el fabricante el que tiene que probar que efectivamente ese producto fue entregado en conformidad, y si estuviéramos hablando de un defecto, un producto defectuoso, como hemos dicho antes, la carga de la prueba la tendría el que alega el defecto y el perjuicio que se le ha llevado. Entonces, en este caso, si es el usuario, independientemente de que sea consumidor o un tercero o un profesional, tendría que ser el que asuma la carga de esa prueba. ¿Vale? Pero estamos hablando de 2 conceptos distintos, lo que es un producto defectuoso o un producto que no está conforme. ¿Cómo podemos reclamar cuando un vendedor profesional ha cerrado su negocio? Podemos reclamar contra el gerente. Hombre, esto ya va más allá, ¿no? Esto es un poco... Eso no es el tema que tratamos aquí, no son garantías. Siempre y cuando pensemos que el gerente conoce de los defectos o las averías y ha vendido el producto sabiendo que había esos defectos y esas averías, pues podríamos pensar en ese hipotético supuesto, sí, claro. En ese caso sí. Sí, pues claro, podríamos hablar aquí de... Pero de por sí un gerente no tiene responsabilidad si hay un defecto de fábrica o... Un administrador de la empresa, si ha cerrado la empresa de una forma ilegal, ilícita, en el sentido de que ha dejado deudas, que ha dejado pues bueno, sí, cosas sin acabar, pues hombre, sí que se le podría perseguir, e incluso si fuera consciente efectivamente de que está vendiendo productos defectuosos, podría tener una responsabilidad personal. Pero bueno, sería un poco más un tema un poquito más que se sale un poquito de lo que es el seminario de hoy. ¿Se puede tomar la publicidad como un compromiso de garantía? Sí, de hecho, el nuevo Real Decreto te dice que quedas vinculado por la publicidad, salvo que una vez que contrates con el cliente, antes de contratar con el cliente, bueno, pues modifiques lo que has indicado en tu publicidad. O sea que sí, por eso es uno de los consejos que os hemos dado, el revisar bien la publicidad, porque claro que tiene incidencia en las responsabilidades después. Claro, se podría incluso hasta considerar como información precontractual, que el consumidor o que el tercero que compra el vehículo confía en ella para poder comprar el mismo, y por tanto cualquier manifestación, cualquier información, cualquier garantía que
llegáis en esa información precontractual, si no la establecéis claramente y la definís claramente, si dejáis abierta, por ejemplo, ponéis, os damos 4 años de garantía, pues al final cualquier persona va con ese papelito a exigir esos 4 años de garantía, aunque no haya ningún contrato firmado al respecto. Un segundo que se me ha ido. A ver dónde estoy. Vale, ¿es cierto que entre profesionales del sector no existe garantía? Pues, puesto que el profesional comprador ha de conocer el estado de lo que compra. Bueno, es lo que me has dicho antes respecto a responsabilidades de cara a un profesional, ¿no? Que dependerá el tema de los vicios ocultos y demás. Por supuesto, depende del tipo de vicio oculto, es decir, pero se entiende que un profesional normalmente tiene más conocimiento, es decir, ahí la carga de la prueba es más complicada, porque no es una persona profana o desconocedora de los vehículos. Si es un profesional del sector, obviamente, no de otro, se supone que tiene un especial conocimiento. Y en este caso, pues, es más complicado el pensar que no haya sido capaz de ver esas averías, esos defectos. Bien, otra por aquí abajo. Sí, nos recuerdan que efectivamente en el tema de a donde se puede acudir el usuario, sí que nos recuerdan el Reglamento Europeo 461/2010, en el cual sí, efectivamente, en determinados parámetros se puede acudir a un taller multimarca. Eso es claro, gracias por la aclaración. Sí. Dentro de la cadena de responsabilidades, fabricante, importador, distribuidor, ¿cómo es la ley respecto al ámbito geográfico? Fabricante chino, importador europeo, etcétera. Pues aquí evidentemente en España se regula solamente lo que es a nuestro nivel. Luego habrá que ver en función de con qué país estemos hablando, tengamos ese contrato. Primero habrá que ver si en el contrato establecemos algún tipo de cláusula que se someta el contrato a una determinada legislación. Si no es así, habrá que ver conforme a los convenios internacionales qué legislación aplicaría, pero en su caso es ir contra, con independencia de dónde se encuentre, ir contra el fabricante de otro país, con obviamente las dificultades que puede llevar, más económicas que de otra cosa, de poner una demanda, pensemos en China, económicas y también de seguridad jurídica, ¿no? Que la legislación ahí pues no es la misma que aquí. Claro, por eso casi siempre lo que se nos habilita por parte de las legislaciones al usuario, sobre todo al consumidor, pues ir contra aquella persona que está más cerca de su ámbito geográfico. Si puede ir contra el vendedor, mejor que no contra el distribuidor. Sí, o sea, hablando de consumidor, sí. Claro. Hablando de consumidor, desde luego decidimos España. Luego, si hay dentro de esas transacciones hay que reclamar fuera, pues no se le puede decir al consumidor, tendrá que ser el vendedor en su caso quien lo haga o el fabricante. Otra pregunta. ¿Las novedades del Real Decreto implican que el fabricante pueda negarse a ofrecer garantías comerciales a los distribuidores por piezas con defectos visibles sospechosas de haberse producido con mala manipulación de la pieza? Pues yo es que a ver, las garantías comerciales siempre es algo voluntario, o sea que no... Claro, pero si ya estamos hablando de defectos visibles sospechosos de haberse manipulado, yo entiendo que si estuviéramos en este caso, el fabricante se tendría que negar a cualquier tipo de resarcimiento o de responsabilidad en estas piezas, porque así ya estamos viendo que primero porque estamos entre fabricantes y distribuidores, y después también porque ya hay sospechas o sea, los defectos son visibles y se han producido por una mala manipulación de la pieza. Tenemos que darnos cuenta es que el bien tiene que estar para lo que quiera el consumidor en este caso, pero también tiene que observarse el uso propio del mismo. Si ya estamos manipulando mal la pieza porque estamos dando mal el servicio y encima tenemos defectos, hombre, aquí no habría ningún tipo de garantía, entiendo. Y sobre todo, además, si es una garantía comercial que está sujeta a lo que fabricante y distribuidor quieran darse. Sí. Vemos que hay cantidad de preguntas, todas muy interesantes, porque la verdad es que el tema está de muchísima actualidad, pero quedan 4 minutos para terminar. Lo que nos proponen desde ICEMA es que si tenéis más preguntas, las mandéis a marga@icema.es
y bueno, pues entiendo que entre nosotros las gestionaremos para poder daros en su caso la respuesta de la forma más rápida posible, para que no se quede nada en el tintero. De todas maneras, pues si os parece, continuamos un poquito más, que nos quedan unos minutos. Mira, esta yo creo que es fácil. ¿Las nuevas garantías tendrán efecto retroactivo? No. Las nuevas garantías, de hecho, o sea, el Real Decreto en algunas materias ha entrado en vigor ya, pero respecto a las garantías entra en vigor el 1 de enero de 2022. Y es muy claro, el Real Decreto en su disposición adicional, ahora mismo me pilla y no sé si es la octava, la séptima, el caso es que lo que te dice es que, como se refiere a los contratos que se firmen a partir del día 1 de enero de 2022, es decir, que yo si el 30 de diciembre firmo un contrato y entrego un vehículo, desde luego esas garantías, las que estamos hablando ahora como que se van a aplicar el año que viene, no son de aplicación. Vale, pues si quieres, pues ya, no sé, damos paso a Javier para que termine la ponencia. Muy bien. Pues bueno, está siendo muy interesante. Lamentamos que no tengamos mucho más tiempo para poder seguir atendiendo todas las preguntas, pero bueno, ninguna se quedará sin responder porque según la recibamos al correo que ha indicado Inma, pues mandaremos las respuestas. Gracias a todos. Solo comentar al hilo de lo que decía David Moneo al principio, que como parte de la reactivación de IFEMA estamos preparando un evento para después de verano denominado Semana del Taller, que servirá como inicio para calentar motores para ir preparando MotorTech 22. Es un evento que tiene una parte digital que irá complementada con eventos físicos en la primera semana de octubre y cuyo objetivo es volver a juntar al sector y poner en contacto a la comunidad de la postventa. Ya nos iremos informando próximamente conforme se vayan produciendo novedades. Y sin más, paso la palabra a David Moneo, agradeciendo a Sernoto y a los panelistas Inma y José Mariano su participación. Gracias a todos. Gracias, Javier. Yo simplemente despedir a todos, agradecer la participación de todos los asistentes y agradecer a José y a Inmaculada pues, la ponencia, el webinar tan interesante, que ha habido tantas preguntas que nos vamos a proponer o plantearos más adelante otro webinar o una participación en MotorTech en la semana del taller que vamos a tener próximamente. Bueno, no tenemos más tiempo, hemos cumplido fielmente con el tiempo previsto y nada, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo webinar, os iremos informando de los distintos avances que vayamos haciendo con la Semana del Taller y con MotorTech 22. Muchísimas gracias, José, Inmaculada. Gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto.